Bueno, pues Jerónimo ya les empezó a hablar sobre este tensor, el tensor electromagnético de esfuerzos-energía. Este término de esfuerzos-energía va más allá de solo el electromagnetismo. De hecho, es un término más general que se usa también en relatividad general. Y lo que describe es cuando tenemos un campo de fuerzas, como el campo electromagnético o como el espacio-tiempo para relatividad general, el esfuerzo-energía, el tensor de esfuerzo-energía, nos ayuda a describir cómo la deformación del espacio o del campo afecta a las partículas que lo atraviesan. Entonces, de nuevo, también en relatividad general se usa el mismo término, esfuerzos-energía, tensor de esfuerzos-energía. Este es específicamente para el campo electromagnético. Pero entonces, lo que les enseñó Jerónimo, que es esta expresión de acá, es cómo encontrar el tensor término a término, ¿no? Por eso mu nu. Sin embargo, les voy a escribir el tensor de manera matricial con todos sus componentes, porque vamos a ver que es mucho más fácil ver la significancia de este tensor cuando lo vemos componente a componente. Entonces, voy a empezar con el término de acá arriba, es decir, P00, que es esto, un medio de epsilon 0 b cuadrado más 1 sobre mu 0 b cuadrado. Este término puede que lo reconozcan porque es literalmente la expresión de densidad de energía electromagnética. Es la densidad eléctrica más la magnética. Y literalmente este término en sí, T00, describe la densidad de energía en el campo electromagnético. Los siguientes términos, que son el primer renglón y la primera columna, son también muy fáciles. Son Sx entre C, Sy entre C y Sz entre C. Y lo mismo de este lado. Sx entre C, Sy entre C y Sz entre C. Donde S es el vector de Poynting, que muchos de ustedes deben conocer ya. El vector de Poynting, que también se los mencionó Jerónimo, es un vector que describe el momento intrínseco del campo electromagnético. Es decir, cuando hay una onda, por ejemplo, electromagnética, la manera en la que se propaga, pues lleva un momento dentro del campo en sí, porque las ondas electromagnéticas no son más que fluctuaciones en el campo mismo. Entonces, estos términos describen ese momento dentro del propio campo. Y los últimos 9 términos, la parte de aquí abajo que nos falta, es muy importante, por eso también les explicamos anteriormente ya el tensor de esfuerzos de Maxwell, el llamado sigma IJ. Y esta sección de acá abajo no es más que una matriz 3x3 del tensor de esfuerzos de Maxwell. Tenemos sigma XX, sigma YY y sigma ZZ a lo largo de la diagonal. Y los otros términos, pues son los términos cruzados. Perdón, todos son negativos. Y entonces este es menos sigma XY, menos sigma XZ, menos sigma YX, menos sigma YZ, menos sigma ZX, menos sigma ZY. Entonces, esos son ya todos los términos que nos faltaban. Y de nuevo, este es el tensor, o sea, literalmente esta parte de aquí no es más que el tensor de esfuerzos de Maxwell y el significado, digamos, físico de esta parte, de estas componentes, son, bueno, de nuevo lo podemos dividir en dos, la diagonal, es decir, todos los términos con índices repetidos, sigma XX, sigma YY y sigma ZZ,
son términos de presión, es decir, qué presión aplica el campo sobre, de nuevo, sobre materia que pasa a través del campo. Mientras que los otros 6, que son los términos cruzados, XY, YX, XZ, ZX y YZ, ZY, esos son los denominados, bueno, esas son las fuerzas cortantes, los esfuerzos cortantes en este caso, eh, que son siempre esfuerzos que no, o sea, la presión se llama presión porque va, digamos, paralelo al movimiento, ¿no? Entonces, cada uno de esos términos va sobre el mismo eje, mientras que los cortantes siempre son términos como cruzados, siempre van de manera perpendicular al movimiento. Y por eso se llaman los esfuerzos cortantes, mientras que los de la diagonal son las presiones. Entonces, como les decía, expresarlo de manera a componentes, de manera matricial, es súper útil porque podemos ver precisamente qué es cada uno de estos términos. Como dije, esta parte de acá es energía, el término 0, 0. Los otros términos de 0, o sea, la primera columna y renglón, son términos de momento, por eso el vector de Poynting, y acá son presiones y cortantes. Y entonces, de nuevo, este tensor incluye dentro de sí muchísimos de los términos necesarios para expresar energías, momentos, esfuerzos dentro del campo electromagnético. Y de hecho, la utilidad, la significancia de este tensor, la razón por la que lo expresamos aquí, es porque queremos llegar a leyes de conservación para el electromagnetismo. Y para eso es muy, muy necesario este tensor específicamente. Y claro, fue también necesario explicar el tensor de esfuerzos de Maxwell porque ese mismo aparece como términos de este. Entonces, una vez que ya eh, definimos este tensor e incluso a componentes, podemos pasar a plantear las leyes de conservación para el electromagnetismo y que de hecho se expresan en una sola línea, que es la parcial nu de T mu nu más eta mu rho por F rho igual a 0. De nuevo, como anteriormente y como también les explicó Jero, esta F es la fuerza de Lorentz, la fuerza por unidad de volumen, que en este caso está en el 4 espacio, porque es un tensor de 4 componentes. Entonces, esto es en el espacio-tiempo. Eh, de nuevo, esto pues, es una sola expresión de manera tensorial con índices, pero en sí nos dice poco, ¿no? Por lo menos para el ojo no entrenado, digamos, esto no nos dice mucho. Sin embargo, si nos vamos por componentes, resulta que esta expresión es equivalente a escribir dos diferentes leyes de conservación, si lo expresamos, digamos, por términos. La primera es una que ya les explicó Jerónimo, bueno, que ya se las presentó, que dice que la divergencia del tensor de esfuerzos de Maxwell es igual a la fuerza de Lorentz más epsilon 0 mu 0 por la derivada temporal del vector de Poynting. Entonces, esta expresión que ya habían visto anteriormente sale directamente de esta que les puse acá arriba. Es una de las dos leyes que, que son consecuencia de esta expresión de acá. La segunda nos dice que la derivada temporal de la densidad de energía
más la divergencia de S más J.E es igual a 0. Donde J es la densidad de corriente, que es muy importante para campos magnéticos, para magnetostática. Y entonces, ya teniendo estas dos expresiones, nos podemos dar cuenta que las dos se dividen en diferentes como énfasis. El de arriba habla sobre el momento, por eso la derivada del vector de Poynting. Y en otras palabras, esto es una ley de conservación de momento en el campo electromagnético. Por otro lado, la de acá abajo también es una derivada temporal, derivada parcial temporal, pero en vez de del momento, es decir, del vector del Poynting, es de la densidad de energía. Entonces, así como este es una ley de conservación de momento, esta de acá abajo no es más que la ley de conservación de energía en el campo electromagnético. Entonces, de nuevo, como les dije, una sola expresión utilizando este tensor, que es el tensor esfuerzos-energía electromagnético, y la fuerza de Lorentz, que son las fuerzas externas, las fuerzas por unidad de volumen. Utilizando solo esas dos cosas, llegamos a las leyes de conservación de momento y energía para el electromagnetismo.